Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque vengo a traerles un nuevo video sobre React. Y el día de hoy voy a hablar sobre formularios en React. Tal vez habrán notado un video reciente que hice sobre por qué ya no uso React Forms y ahora utilizo Formic, que es la librería la cual voy a estar explicando en esta serie de videos. Si no han visto ese video, se los recomiendo, los voy a poner aquí en las recomendaciones. Denle clic, véanlo. Básicamente hablo de por qué estoy haciendo el cambio a Formic y bueno, pero igual. En este video solamente voy a hablar de cómo utilizar Formic para crear formas en React. Muy bien, pues vamos a empezar. Como sabrán, a mí me gusta empezar los proyectos desde cero para que no tengan preguntas de que algo no les funciona o algo así. Así que bueno, vamos a empezar el proyecto yéndonos a la terminal. Y aquí en la terminal vamos a crear un nuevo proyecto por medio de la programa o herramienta Create React App. Así que vamos a escribir npx. Por cierto, asegúrense que tengan una versión de npm, al menos que sea esta, 5.6. Pueden tener una más reciente, no importa, pero que no sea una anterior. Porque vamos a utilizar npx create react app y vamos a crear un proyecto llamado Formic Test. Esto va a crear nuestra aplicación en React y ahorita los veo cuando termine. Muy bien, ya se terminó de instalar. Vamos a limpiar la terminal y vamos a cambiarnos al directorio donde tenemos el proyecto. Muy bien, aquí dentro vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Muy bien, pero antes de empezar con el proyecto vamos a instalar la dependencia de Formic. Listo, la instalamos y ahora sí vamos al proyecto. Y como ven, me gusta limpiar el proyecto que se crea por default. Borro esta carpeta, no la ocupamos y creamos otra vez una carpeta source para que esté vacía y no tener nada de conflicto. Y bueno, es todo. Creamos un nuevo archivo index.js que va a ser nuestro punto de entrada. Y para no hacerles muy largo el escribir todo, voy a copiar y pegar esto, que nada más es la importaciones de React, React DOM, y renderizamos una app por default. ¿Okay? Estos estilos los voy a agregar debido a que pues vamos a estar utilizando unos estilos para el formulario. No los voy a explicar ya que sería una pérdida de tiempo nada más. Este video no se trata sobre CSS ni SAS, así que si los quieren ver los voy a poner en repositorio para este video, que está en la descripción del video. Muy bien, entonces ya que tenemos este punto de entrada, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app.js y aquí en vez de basic vamos a poner app.js, que es el archivo que acabamos de crear. Muy bien, y aquí dentro vamos a simplemente hacer unas importaciones básicas de React y vamos a crear un componente de función y vamos a exportar nuestro componente de función. Muy bien, entonces tenemos la estructura base y a mí siempre me gusta testear esto para saber que está funcionando. Y si vamos a la terminal y corremos el comando npm start, nos debe de abrir el proyecto en una nueva ventana, el cual va a ser localhost puerto 300 y podemos cerrar esto de acá. Muy bien, algo falló en compilar y es porque no instalamos Node SAS debido a que estoy utilizando SAS, así que vamos a instalar, ponemos control C, npm
install-d node sas. Ya que se termine de instalar esto, voy a realizar el video. Muy bien, listo, ya se terminó. Voy a limpiar la terminal y voy a volver a correr npm start y todo debe de estar funcionando de forma correcta. Ahorita se está cargando y vamos a ver, ya que terminó, vemos hola en la pantalla, así que vemos que nuestro proyecto está funcionando. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a explicar en qué consiste Formic. Formic consiste en que es un manejador de estado de tus formas. Y no nada más un manejador de estado, sino que agrega mucha funcionalidad para que no la tengas que repetir a través de todas tus formas en toda tu aplicación. Y para empezar a ilustrar cómo es útil, vamos a crear una forma básica. Muy bien, vamos a crear una forma y básicamente vamos a crear dos inputs. Muy bien, aquí tenemos nuestra forma muy básica. Tenemos dos inputs, uno es para email y el otro es para el password. Y tenemos un botón que va a submitir la forma. Así que si vamos a Chrome, pues tenemos muy básico dos campos y un submit. Está muy sencillo, no tiene nada de estilo. Pues después vamos a arreglar eso. Pero básicamente, ¿cómo entra Formic a todo esto de manejo de formas? Esencialmente lo que Formic te permite es poder manejar el estado de cada input o cada elemento de tu forma por medio de varias funciones helper y pues básicamente sí, por medio de varias funciones helper. Así que lo que vamos a hacer es, existen varias formas de utilizar Formic. En este video voy a explicarlo con este método que se llama withFormic. Okay, que básicamente consiste en crear un high order component, similar a cómo, si han utilizado Redux Form, similar a cómo funciona Redux Form. Por ejemplo, aquí cuando estamos exportando nuestro componente, podemos mandar a llamar withFormic, le mandamos un objeto de configuración y el resultado le mandamos a llamar el componente que queremos que configure. Y tenemos que pasar varias opciones de configuración. Muy bien, para empezar, debido a que Formic nos va a ayudar a cómo manejar el estado de toda nuestra forma, pues sería obvio que ocupáramos un método para saber y procesar cuando la forma se submitió. Por ejemplo, cuando se presionó el botón de Submit. Así que para eso vamos a crear una forma que tenga un método de onSubmit. Y aquí vamos a pasarle handle submit. ¿Bien? Y este método va a venir de las propiedades del componente. Handle submit viene de props. Bien, y handle submit pues no es mágico, sino que lo provee este higher order component withFormic. Y lo podemos definir aquí como handle submit. Muy bien, y básicamente es una función que recibe los valores que se fueron submitidos. En este caso tenemos dos componentes o dos input con nombre email y nombre password. Muy bien, y por ahora simplemente vamos a poner console log de los valores. Cabe mencionar que como segundo argumento a handle submit se le pasa lo que se le conoce como Formic back, que básicamente consiste en como un helper de Formic que te da acceso a propiedades de la forma, que lo vamos a utilizar en un momento. Muy bien, tenemos nuestro handle submit que se hace disponible como una propiedad y lo ponemos en onSubmit. O sea, hace que cuando esta forma se haga submit, se nos va a pasar los valores a este método. Muy bien, cabe mencionar que
También existe una propiedad llamada isSubmitting, y básicamente nos indica si actualmente se está en proceso de submisión la forma, lo cual es muy útil como para no permitir que hagan submit más de una vez al mismo tiempo. Podemos deshabilitar el botón de submit si esta propiedad está como verdadera. Así que podemos poner disable si se está haciendo submit. Muy bien, pero cabe mencionar que Formic nos da control de esta propiedad. Se habilita como verdadera al dar un onSubmit, pero tenemos que deshabilitarla cuando terminemos el onSubmit. Así que podemos hacer Formic back set submit y le ponemos falso. Y listo. Muy bien, y podemos, si queremos, demostrar esto en Chrome para ver qué es lo que nos muestra. Tenemos dos campos, ponemos A, B y un submit. Bueno, debido a que es un campo de email, tenemos que poner un email correcto. Así que damos submit y vemos que nos da un valor de un objeto vacío. Y esto es debido a que sí está manejando nuestros inputs, pero no tiene acceso a nuestros inputs, ya que no sabe que esa es nuestra forma y no sabe que esos son nuestros inputs. Sí, que lo que se puede hacer para conectar esta forma con Formic, o sea, ya está conectada, pero nos lo hace un poco más flexible, nos da acceso a unos métodos helpers que se llaman handle change, handle blur, y básicamente lo que hace es a tu input, cuando se le manda a llamar el método onChange, le puedes pasar handle change y Formic se va a encargar totalmente de manejar el estado de este elemento. Por ejemplo, podemos hacer lo mismo onBlur y handle blur. Si guardamos esto, aún tenemos que pasar el valor value y Formic nos hace disponible una propiedad llamada values, perdón. Y podemos poner values.email, y email es debido a que estamos utilizando el nombre email. Si tuviéramos aquí nombre, pudiéramos poner values.nombre, pero vamos a dejarlo como email. Así que de esta forma, este componente o este elemento estaría conectado a Formic. Muy bien. Si regresamos a nuestro proyecto, ponemos y damos submit, vemos que ahora sí nos regresa el contenido del campo email con el contenido que viene aquí. ¿Ok? Muy bien. Así que podríamos hacer lo mismo con el siguiente campo, input, pero en vez de email le pasamos password. Guardamos y regresamos a Chrome y podemos ver que password funciona de la misma manera. Muy bien. Pero tal vez se darían cuenta de que esto se vuelve un poco repetitivo, ya que imagínense que tuviéramos 10 campos y cada uno tendríamos que pasarle esas propiedades. Y aparte podemos notar que email siempre es, por ejemplo, el nombre de aquí arriba. Nombre siempre es la propiedad que lleva aquí values. Así que podemos ver un patrón de diseño y Formic pensó en adelantado, y para no tener que forzarnos a hacer esto, pues decidió utilizar o hacer disponible un componente llamado field. Bien, y field básicamente lo podemos importar de la librería.
field para no tener que hacer esta repetición de código. Y lo que podemos hacer es muy simple. Reemplazamos input por field, dejamos el nombre como está, dejamos el tipo como está, pero ya no es necesario pasarle estos eventos ni este valor, debido a que field va a saber cómo conectarse directamente. Así que podríamos limpiar esto un poco y tenemos field. Podemos hacer lo mismo para password. Y podemos borrar estos manejadores de estado. Muy bien, ya tenemos esto, guardamos y regresamos a Chrome. Y podemos ver que vamos a tener un resultado igual, pero ahora con una sintaxis mucho más clara. Siempre puedes utilizar el otro componente, pero pues es muy útil tener la oportunidad de utilizar este. Muy bien, eso es muy útil y todo, pero tal vez se están preguntando ¿qué tal sobre un poco de funcionalidad más avanzada? ¿Qué me dices, por ejemplo, tal vez otras librerías como Redux Form te permite validar y mostrar errores? O incluso hacer validación asíncrona o validación síncrona. ¿Qué tal sobre eso? ¿Se puede hacer aquí? Sí, la verdad sí se puede hacer aquí. Y lo que podemos hacer es pues, demostrarlo muy sencillamente. Una propiedad que no les mencioné, pero que se puede utilizar aquí en Withformic es la propiedad validate. Y si están familiarizados con Redux Form, pues pueden pensarlo que funciona exactamente de la misma forma. Y puedes mandar values y lo único que ocupas hacer es regresar un arreglo de errores. Muy bien. Digamos que queremos validar que el password sea de al menos 8 caracteres. Entonces podemos poner if values.password es falso, podemos mandar un error a error.password y decirle password is required. ¿Ok? Y digamos que tal vez no es falso, pero tal vez queremos que sea al menos 8 caracteres. Entonces pasamos otro error que diga password must be at least 8 characters. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestros errores. Podemos validar muy sencillamente. Regresamos a... Bueno, antes de regresar a Chrome, tal vez se preguntan cómo se muestran los errores. Y eso se hace por medio de una propiedad llamada errors, que se nos hace disponible aquí en los props. Y errors básicamente es este objeto que regresamos aquí. Muy bien. Entonces, digamos que queremos saber si email o password tiene un error. Podríamos, por ejemplo, inspeccionar o utilizar este objeto errors.password. Si tiene un error password, podríamos mostrar el error. Digamos así. Si no está, pues no imprimiría nada. Así que regresamos a Chrome. Y por ejemplo, dimos un tab y dice password is required. Bien, tal vez está notando como que está muy difícil
ver esto, se ve muy feo. Así que voy a agregar unas pocas clases y estilos para que se vea un poco más legible. No quiero perder mucho tiempo haciendo esto, así que nada más las voy a copiar de donde ya las tengo. Muy bien, tenemos un div que sea un contenedor de row. Y en este contenedor vamos a poner email. Y vamos a hacer lo mismo para password. Ok, password. Muy bien, y cabe mencionar que podemos mostrar un password, un error un poco más legible y que se vea como un error en este div de error. Muy bien, así que tenemos nuestro row y error. Nada más faltaría poner un poco de estilo en el botón de submit. Muy bien, tenemos nuestro botón, muy sencillo. Y falta agregar una clase, nada más aquí, listo. Muy bien, lo único que estamos haciendo es agregar estilos, no se preocupen, no hice nada más. La única excepción fue aquí que se está agregando una nueva propiedad llamada isValid. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es agregando una clase. Si se está siendo submitida o si no es válida, pues básicamente deshabilita el botón. Y básicamente lo mismo aquí. Si está siendo submitida o no es válida, deshabilita el botón, ¿no? Así que esta propiedad viene también de Formic, de las propiedades, y listo. Esto se va a ver un poco mejor. Me parece que ya se importó el estilo. Así que si vamos de regreso a Chrome, pues vamos a ver un poco más de estilo. Me parece que algo faltó aquí. Déjenme ver qué faltó. Ok. Si no les agregué las clases de input a esos elementos. Muy bien. Ahora sí regresamos a Chrome. Y ya tenemos un poco más limpio el error. Como vemos aquí, nos está mostrando un error vacío. Así que vamos a arreglar eso. Si lo vemos, el error está aquí. Básicamente queremos solamente mostrar este div si existe un error. Por lo tanto, vamos a agregar una condición. Si password existe, muestra el error. Y vamos a agregar uno igual para email. Pero le cambiamos a email. Y ahora sí regresamos y ya no tenemos el error. ¿Okay? Pero cuando cambiamos de tab, podemos ver que ya existe el error. Password is required. Pero como se dieron cuenta, si refrescamos, el error salió en cuanto hicimos activo el tab. Lo cual está un poco raro porque apenas el usuario se va a dar cuenta de que apenas lo va a escribir y ya está viendo el error. Bien, para esto Formic agrega una nueva propiedad llamada touched. Y esta consiste en la misma estructura de errors y values. Touched, por ejemplo, si tenemos touched password, básicamente significa que si ya ha sido activo, o sea que si se hizo un focus y después se quitó, significa que fue touched. Entonces, si el password tiene un error, pero adicionalmente ya fue tocado, entonces mostramos el error. Y podemos hacer lo mismo para email. Muy bien, ahora cuando volvemos a nuestro proyecto, da un error y el error es que no puede leerla. Ok, tengo un typo aquí, no es, le falta una U. Vamos a cambiar esto, es touched. Ok.
Regresamos aquí y cuando cambio de tab, ahora ya no nos muestra el error. Pero si hago un tab otra vez, ya nos mostrará el error, el cual es un comportamiento pues que se espera de una forma. Y ahora nos muestra que tiene que tener al menos 8 caracteres. Y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí, ya nos lo muestra y nos habilita el botón de Submit. ¿Okay? Cuando hay un error, no puedo presionar Submit. Y cuando no hay un error, sí puedo presionarlo. Muy bien, y esto se debe a que agregamos una condición aquí de disabled si no es válido o si se está haciendo en proceso de submit, deshabilítalo. Muy bien, entonces ya tenemos la forma básica de los errores, pero tal vez se están preguntando que eso también es un poco repetitivo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues básicamente Formic también provee un componente que nos permite agilizar esto para no tener que escribir el mismo código una y otra vez, y nos lo hace disponible por medio de un componente llamado Error Message, que lo podemos importar de Formic. Y básicamente lo que hace es, no tenemos que especificar cuándo se muestra el error, porque ya viene dentro de la lógica del componente. Lo que podemos hacer es simplemente omitir esto. Declaramos el componente con el nombre del campo, en este caso es email. Y podríamos dejarlo así, como está, y funcionaría. Okay, podríamos dejarlo así, muy limpio, pero como vamos a observar aquí, el momento de que hay un error, pues sí nos muestra el error, pero nos lo muestra con un estilo muy default, muy genérico. Entonces, para esto lo que hace Formic es nos permite especificar qué es lo que queremos renderizar en caso de que haya un error. Okay, lo cual es de esta forma. Ocupamos pasar una función y la función recibe un mensaje, que es el mensaje de error. Y aquí es donde podemos poner nuestro componente que queremos renderizar. Y como recuerdan, lo que teníamos era un div con el mensaje y una clase de error. Así que podemos copiar esto y pegarlo acá. Y cambiamos esto por email. Y listo. Si quisieran, pudieran abstraer esto en un componente y simplemente lo pasan aquí. Pero eso es opcional y ya depende de ustedes. Bueno, lo que sigue es solamente demostrar que esto ya funciona. Damos tab en password y vemos que ya tenemos nuestro error como lo teníamos antes. Muy bien, vamos haciendo progreso. Si han estado notando, tenemos este warning aquí desde hace ya un tiempo, que básicamente nos dice que un componente no puede cambiar entre ser no controlado a ser controlado. Esto lo que indica es que cuando empieza la forma, estos campos no tienen un valor. Y eso es porque no existe un estado en la forma. De la forma en la que podemos arreglar esto para que no nos dé ese warning es inicializar los valores al momento de cargar la forma. Y Formic nos los hace muy fácil por medio de una propiedad llamada map props to values. Y lo que hace esto es es una función que recibe las propiedades del componente. En este caso no las vamos a usar, pero están disponibles si así las quieres.
o sea, las propiedades que vienen aquí, las puedes accesar desde acá. Pero pues yo no las voy a usar, pero igual ahí están en caso de que las quieras. Y lo que sea que regreses de aquí va a tener que tener los nombres de los campos de la forma. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre email y aquí tenemos el nombre password. Lo que podemos hacer es simplemente regresar email y password como elementos vacíos, un empty string. Regresamos al campo, al Chrome, perdón, y ya no nos da el error que nos daba antes. Muy bien, pero no nada más eso, sino que, por ejemplo, si tú tuvieras un valor que viniera desde props, digamos que, por ejemplo, bueno, por ahorita vamos a poner un correo ficticio, que digamos que este es el correo que queremos que inicie la forma, pues lo ponemos aquí y cuando vamos a Chrome se hace disponible en el campo. Muy bien, pero tal vez dices, pues sí está útil, pero no lo quiero accesar desde aquí porque tal vez viene desde otro campo o desde una propiedad. Pues props se lo puedes pasar como tal vez digamos props email o default email, y esta propiedad digamos que te la pasan desde aquí, default email. Esto es un ejemplo, ¿no? Puedes ponerlo como quieras. Puedes poner test@gmail.com y esta propiedad se pasaría a este componente y debido a eso se pasaría aquí como default email. Entonces regresamos a Chrome y tenemos test@gmail.com. Entonces, como pueden ver, es un uso muy útil de este campo. Muy bien, algo más que no les enseñé, algo que puede ser un poco útil también, es, bueno, aquí ya no ocupamos estos campos debido a que estamos utilizando error message y field. Okay. Si algo que no les enseñé es que debido a la misma forma en la que funciona error message, también funciona field. Tal vez están implementando un campo muy personalizado, digamos que no quieren que sea el field por default, tal vez quieren que sea un componente que ustedes usen, pues pueden hacerlo aquí también. Le pasan a field. Muy bien, lo que esto hace es recibe una función la cual recibe un objeto como primer argumento. Vamos a regresarlo de esta manera y digamos que quieres poner un div con cierto contenido. El primer argumento es un objeto el cual va a tener, llamémoslo bundle, y digamos bundle.field.value será el campo que vamos a mostrar aquí. Entonces, si regresamos a Chrome, podemos ver que tenemos test@gmail.com. Obviamente yo no le puse ningún estilo porque es un ejemplo nada más, pero ustedes lo pueden hacer aquí sin ningún problema. E incluso pudieran, si así lo quisieran, meter este error aquí dentro, pero igual eso es un poco pues, ya más avanzado y dependiendo de la preferencia de cada quien. Pero lo que voy es de que pueden crear un elemento totalmente personalizado utilizando este campo field value, y también van a tener error y touched. Así que pueden utilizar eso para crear un componente personalizado. Pero yo no lo voy a poner así porque, pues, tal vez lo hago en otro video. Sería poner muchos estilos y no quiero perder tiempo poniendo estilos. Así que lo voy a dejar así.
Entonces tenemos ya nuestro campo personalizado y podemos hacer lo que queremos. También cabe mencionar que en la forma, si siempre vamos a utilizar esto de onSubmit, pues en vez de hacer esto podemos omitirlo siempre y cuando utilicemos un nuevo componente llamado form que viene de Formic. Esto es totalmente opcional, pero es útil si no quieren utilizar pues el binding, y de esa manera se ve un poco más limpio, ¿no? Todo se ve muy conectado y lo único que hacemos es ponemos la forma, field y error y un botón para hacer submit, y es todo. Regresamos a Chrome y todo esto sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Damos clic en submit y nos sigue dando los resultados. Y bueno, eso es muy útil. Me parece que aún falta hablar sobre las validaciones. Sí mencioné lo de las validaciones, de hecho aquí lo estamos usando, pero las validaciones van un poco más allá que simplemente validación síncrona. Si han utilizado Redux Form, tal vez notaron que existe la posibilidad de hacer una validación asíncrona. Lo que significa es de que tal vez quieres validar con un servicio de una API o cualquier otra razón que quieras hacerlo asíncrona, y puedes hacer que este método regrese una promesa. En este caso le voy a poner una async, lo cual lo va a forzar a regresar una promesa, y por facilidad voy a crear una función que se llama sleep aquí, y lo único que hace es regresa una promesa que resuelve después de ciertos milisegundos. Y no se preocupen por eso, es nada más para una prueba. Vamos a poner una wait sleep. Digamos que por alguna razón tarda 500 milisegundos en responder nuestro servicio. Y lo que podemos hacer es, en caso de que existan errores, debido a que los errores se encuentran aquí, lo que queremos hacer es, en vez de regresarlos, vamos a hacer un throw para que la promesa falle. Y debido a que la promesa falla, la validación va a fallar, lo cual va a permitir que nos muestre los errores. Muy bien, entonces la comparación simplemente vamos a hacer que si existe debido a que el objeto está vacío por default, queremos verificar si tiene algún elemento dentro de este objeto, y si sí lo tiene, entonces hay un error y lo vamos a tirar. Si no lo tiene, lo ignoramos y todo continúa como debe. Muy bien, entonces guardamos esto y podemos ver que tiene la validación asíncrona. Vamos a hacer solamente, tal vez no lo notaron en el video, pero voy a ponerle 5 segundos solamente para que puedan visualizarlo. Entonces va a tardar 5 segundos en mostrar el error. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, y como vieron, hizo la validación asíncrona y no me permitía hacer el submit. Como pueden ver aquí, van a pasar 5 segundos y no puedo hacer submit. Y sigo sin hacer submit porque hay un error. Pero digamos que, por ejemplo, muy bien, y vamos a realizar una validación aquí. Vamos a nuestra aplicación y podemos poner password, y al parecer está validando correctamente, pero cuando damos submit, vamos a ver que tarda 5 segundos, y debido a que sí pasó la validación, entonces nos está dando un error.
perdón, nos está dando el resultado como si sí hubiera funcionado. En el caso de que sí existiera un error, vamos aquí, ponemos algunos caracteres, hacemos submit, y debido a que es una validación asíncrona, esperó a que terminara la validación, hubo un error y abortó el submit. Debido a esto no salió ningún resultado de console log. Así que como podemos ver es muy eficiente y es muy está muy estructurado como para poder manejar errores adecuadamente en cada forma. Muy bien, y eso es todo por el día de hoy. Esta es una introducción a Formic, la cual es muy limpia. Ya sé que tardó un poco el video en explicar cada paso y cada campo, pero voy a estar creando más videos sobre Formic para que vean cómo funciona ya con unas configuraciones más avanzadas o incluso con componentes más personalizados en otras ocasiones. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse al canal y denle clic en la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos en cuanto lleguen. Entonces, nos vemos hasta la próxima.